Hoy estamos de celebración y creo que podemos decir que hemos dado un pequeño paso adelante y hemos hecho retroceder la maquinaria anti-copyright de ese gran titán de los artículos 11 y 13 del Consejo Europeo, que ha sido rechazado temporalmente y que espera una modificación para dentro de unos meses. Gracias sobre todo a la gran presión mediática, social que hemos impuesto para poder defender nuestros derechos adquiridos con esfuerzo a lo largo del tiempo y que teníamos ya bastante instaurados y asumidos, pero que tenemos que seguir defendiendo porque es un derecho importantísimo y que se nos puede cerrar muchas puertas por estas prohibiciones que restringen de forma brutal nuestras libertades, nuestro proceso de creación y nuestra expresión ante el mundo. Este va a ser el tema que vamos a desarrollar, así que si os interesa, quedaos en el vídeo y espero vuestros comentarios ahí abajo en la cajita de descripción sobre qué opináis de este tema. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? ¿Y qué es lo que pasa en las redes últimamente? Que está todo bastante revuelto. ¿Por qué? Nos podemos encontrar titulares como el Consejo Europeo ha rechazado los artículos 11 y 13 de la ley de copyright. ¿Y ahora qué? El Consejo Europeo tumba por ahora el artículo 13 contra Internet. El Consejo Europeo vuelve a rechazar el artículo 13 de la ley de copyright de Internet y un largo etcétera, que nos hace sentir ganadores, vencedores de esta pequeña batalla, pero tened en cuenta que hemos ganado el segundo round. Sabemos que desde 2016 esto lleva ejerciendo presión para conseguir poquito a poco hacer efectiva una directiva, dos artículos de una directiva en extensión que nos pueden perjudicar muy considerablemente. Estos artículos ya sabemos muchísimos lo que dicen. Para el que no esté enterado del tema, simplemente puede peligrar todo lo que tiene que ver con memes, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, todo lo que está consentido hasta ahora, por ejemplo, en gameplays, todo lo audiovisual, incluso las noticias o todo lo que se transmita de modo escrito por otros medios de comunicación que no va a poder ser compartido ni va a poder ser diseminado como hasta entonces hemos conocido, cosa que nos va a recortar bastante las libertades, la libertad de expresión, la libertad de información y muchas más cosas que nos incumben directamente. Vamos a pasar a desarrollar un poco el tema porque creo que es interesante. Ha sido la noticia del día, desde luego, en cuanto a Internet se refiere, y después de unos cuantos meses de negociación y que los medios de comunicación, creadores de contenido, empresas como Google se han opuesto diametralmente, se han opuesto de una forma contundente, claro, para poder defender también sus intereses. Twitch también ha estado metido por medio porque le afectaría, y otros tantos redes sociales, porque Facebook cambiaría, Twitter cambiaría, Instagram cambiaría, eso está claro, cambiaría todo. Cada uno a su nivel, a unos les perjudicaría más que a otros, desde luego Google se vería muy perjudicada. Sabéis todos que ha habido una campaña contra este tipo de normativa, lo hemos llamado Save Your Internet, y mucha gente lo ha compartido. Ha habido una campaña en contra de todo este problema, lo llamo problema, porque yo creo que iba a ser un problema que nos iba a afectar de manera radical. En change.org sí se han llegado a los 5 millones esperados que se pedían para poder ejecutar esa maquinaria de presión y poder influir realmente con la opinión pública, puesto que 5 millones de personas no son 1000, ni 2000, ni 3000. Es un gran grueso de la población que está en contra de que esos cambios sean dirigidos hacia donde se quería, porque no es justo y entonces todos tenemos algo que decir, ¿no? En eso se basa un referéndum popular y en eso se basa una opinión pública que también tiene derecho voz y voto ante todo cambio político o cambio legislativo. Es lo que se llama libertad de expresión y es lo que se llama sufragio universal. Vamos, para mí y para todos. Sabemos que el artículo 13 era el que más nos afectaba, puesto que hay dos artículos, 11 y 13, que atañen directamente a este tema y modificaban y complicaban el funcionamiento de Internet conocido.
Pero finalmente 11 países han votado en contra del mandato de negociación sobre el texto propuesto por la presidencia de Rumanía, que era el que llevaba ahora mismo la presidencia. Sabéis que cada cierto tiempo se van cambiando los países que llevan a cabo la presidencia, en un tiempo que es el mismo para cada uno de ellos, se van turnando. Bueno, está claro que Finlandia, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica y Alemania, bueno, Países Bajos siempre han estado incluidos en el Benelux, pero bueno, ya sabéis, se refiere a Holanda, sí habían mostrado la oposición a los artículos 11 y 13, tal y como se habían desarrollado en la Directiva sobre Derechos de Autor aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Ahora mismo, en la segunda votación, finales de enero de 2019, se ha reiterado su voto negativo, por lo cual no ha sido sorprendente. Sin embargo, sí había dudas sobre oposición de otros países que estaban en una posición bastante más neutral, aunque de cierta oposición. Por ejemplo, Italia prometió votar en contra, pero no parecía claro que fuera a acontecer, que fuera a ocurrir. Finalmente se ha unido a los anteriores junto con Polonia, Luxemburgo, Suecia y Croacia y Portugal, que no se habían posicionado en contra hasta ese final de las negociaciones, por lo cual eso supone una gran noticia, puesto que 11 países son suficientes como para tener que volver a negociar, tener que volver a reescriturar la ley y tener que presentar otro borrador para una aprobación modificada, que espero que ocurra, porque si no pasa, se va a volver a votar en contra y esto no va a tirar hacia adelante, en principio, porque en política las cosas a veces son extrañas, se llegan a negociaciones absurdas y espero que no se vuelva a repetir el mismo texto y que esta vez sea aprobado. Entendéis que esto podría ocurrir, pero tiene una probabilidad bastante baja viendo el progreso de los acontecimientos, cosa que nos favorece y que nos hace sentir en una situación privilegiada de momento, pero que sepáis que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y en cuanto salga el siguiente texto en unos meses, tenemos que volver a ejecutar la presión correspondiente como lo hemos hecho hasta ahora, porque no podemos negarnos dándoles voz a todos los partícipes de esta aprobación para acabar dándoles la razón y no poder frenar la maquinaria. Esto es una lucha de desgaste. Hemos ganado una ronda más de esta pequeña guerra. Bueno, de esta gran guerra. Pero hay que seguir luchando para forzarles a retroceder poquito a poco y poder tomar las riendas en el asunto. Puesto que nosotros somos muchos, tenemos voz, tenemos voto, tenemos mucho que decir y creo que tenemos que defender nuestros derechos a capa y espada. Así que chicos, no os durmáis en los laureles, esto son buenas noticias, pero puede suponer un cambio hacia detrás si no seguimos como hasta ahora. Así que no olvidéis que esto sigue hacia adelante y hay que intentar frenarlo, o por lo menos que las modificaciones correspondientes sean justas para todos, porque no estamos pidiendo que se disuelva todo, estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo un consenso que nos lleve a una situación neutral que no favorezca más a unos que a otros y que no perjudique tanto como hasta el punto de temer porque el internet que conocemos hasta el día de hoy desaparezca totalmente. Sobre todo porque muchos creadores de contenido están viviendo de ello y es una gran putada que se acabe todo esto, no porque mucha gente no entiende este tipo de labor o este tipo de trabajo, pero se ha instaurado hace muchísimos años ya como algo totalmente normal. Y los cambios están para abrazarlos, siempre que sean buenos. Nadie perjudica a nadie con esto. Y está claro que los únicos que perjudican muchas veces son los que no se toman en serio esta labor, los que hacen que esto vaya hacia adelante porque hay mucha toxicidad en las redes. Hay que intentar evitar, paliar, censurar, cambiar y modificar los comportamientos anómalos. Hay que intentar parar a toda esa gente tóxica que hace que todo este proceso siempre cobre más fuerza. Hay que intentar ser serios, hay que disfrutar de lo que tenemos y de lo que se nos ha concedido. No podemos perder privilegios por hacer el tonto, hay que tomárselo todo en serio, puesto que normalmente siempre se ha dicho, ¿no?, que si das la mano y te cogen el brazo, eso es lo que está ocurriendo con algunos de los consumidores. Tened en cuenta que hay que respetar el entorno en el que vivimos en todos los aspectos, tanto la naturaleza como las leyes, como el mundo que hemos constituido. Tiene que ser de auténtico respeto para que todo vaya hacia adelante de una manera lógica y saludable. ¿Qué supone ese rechazo del Consejo? Pues os voy a explicar un poco así por encima,
porque, como ya os dije, este proceso legislativo comenzó en 2016, es una lucha de desgaste, como os he comentado. Han pasado ya 3 años y se supone que iba a ser implementada toda esta directiva en la primavera de 2021 de haber sido aprobada. De momento ha sido paralizada la maquinaria y vamos a tener que seguir peleando para que esto no ocurra, o si ocurre sea de la manera más leve posible, sin un gran perjuicio para nosotros. Si la votación hubiera sido favorable este lunes 21 de enero, se habrían celebrado negociaciones en trílogo entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo de cara a finalizar el texto. Tras ello, entre marzo y abril estaría estipulado que se produjera el voto final en el Consejo, con una votación final y definitiva en el Parlamento Europeo a mediados de abril, o sea, en unos meses, como os comentaba, en 3 meses siendo más específicos. Pero como os he comentado anteriormente, estos artículos 11 y 13 aún pueden ser aprobados. Cabe esperar que sufran importantes modificaciones, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Gracias a toda esa queja y ese gran rechazo contra la aprobación de esta ley tal y como estaba, de una manera tan generalista, y donde no se especificaba claramente cuáles iban a ser las pautas a seguir, y había una libertad donde había muchísimo problema de interpretación y podía ser un perjuicio bastante grande para todos. La presidencia de Rumanía, al haber ocurrido todo esto, que es la que ocupa el cargo de forma semestral, ya os dije que iban turnando cada 6 meses, tiene la oportunidad de presentar un nuevo texto modificado de cara a una nueva votación, pero las perspectivas de que ésta sea favorable son bajas y el texto no cambia fundamentalmente, que es lo que os comentaba, hace nada. El efecto inmediato es que todo el proceso se pospone y se verá muy poco probable que avance positivamente antes de las elecciones europeas celebradas entre el 23 y 26 de mayo. Los artículos 11 y 13 solo han sido frenados de forma temporal, al igual que la aprobación de la reforma solo los acercaba a la aprobación definitiva hasta principios de 2019, cuando estamos viendo que la poca esperanza que había de que la posición oficial creciera finalmente resultaba equivocada. Y como bien os he planteado al principio, creo que hemos sido clave nosotros, Internet en general, todos los que participamos y nos nutrimos de Internet, ha podido ser clave en ese crecimiento del rechazo correspondiente a los artículos 11 y 13 de la normativa europea. Se ha ejercido una gran presión por parte de Google, con YouTube de su mano, Wikipedia y otras tecnológicas contra la aprobación de la directiva, que suponía la primera revisión en 20 años y que puede haber sido clave en el cambio de opinión de los países que ahora se han opuesto al texto votado en el Consejo. Por eso os digo que es muy importante mantener la posición y no dormirnos en los laureles, porque todo lo que acontezca después hay que seguir manteniendo el tirón y hay que seguir luchando por nuestros derechos, que nos son fundamentales y no nos lo pueden retirar, porque supondría un paso hacia atrás muy grande, un gran retroceso en ese progreso que habíamos conseguido de libertad en estos últimos tiempos, y no podemos permitir que todo se vuelva retrógrado en nuestra contra. Lo que al principio se pudo ver como algo anecdótico y que afectaba a los memes, finalmente ha sido tenido en cuenta por la compañía Mountain View, que ha avisado que Google News podía correr en la zona comunitaria al mismo destino que en España, a causa del canon AETE, y que los ciudadanos europeos corrían el riesgo de ser aislados de los vídeos. Esa toma de conciencia ha sido compartida tras una fuerte campaña por los creadores de contenido, que se han encargado de divulgar los perjuicios que la reforma de la ley de copyright podría generar sobre Internet y sus creaciones. Sabéis que yo también he colaborado en ello, no precisamente por YouTube, en principio, aunque sí adoro la plataforma, no me gusta cómo está yendo, qué camino está tomando y qué poca consideración tiene con los creadores de contenido pequeños como yo. Así que me afecta directamente, pero sí lo he hecho por Twitch, por ejemplo, y otras tantas plataformas, y por una libertad para todos que tiene que existir a la fuerza y que es muy necesaria para que estemos en comunicación y esto no cambie de manera tan repentina. Así que ya os digo, chicos, esa toma de conciencia que ha sido compartida con una fuerte campaña, change.org, por medio de Twitter, por medio de Facebook, aunque ha sido menos trascendente, por lo que he visto, bastante menos grueso, Save Your Internet por parte de Google, y toda esa presión que hemos conseguido entre todos por defender nuestros derechos, claramente está, no por ningún tipo de capricho ni nada por el estilo. Gracias a todo esto,
a día de hoy podemos decir que hemos vencido, que hemos ganado temporalmente y que podemos seguir hacia adelante tranquilos, pero sin dormirnos, porque mañana siempre puede volver a ocurrir algo relacionado con el tema, y este tema, evidentemente, a pesar de haber sido una lucha de 3 años, sigue hacia adelante. Habrá que ver qué modificaciones son las que se van a agregar para que todo sea justo para todos, y en función de lo que vaya saliendo, informaos sobre cómo es el texto, y si hace falta, pues seguir hacia adelante con esto. Habrá que seguir protestando hasta que por lo menos lleguemos a un consenso entre todos y consigamos que sea equilibrado y que nadie salga perjudicado en toda esta batalla, cosa que es lo que yo creo que debiera ocurrir para que todos estemos tranquilos y en paz, que menos que algo ecuánime, ¿no? Y que no sea desproporcionado para ninguna de las partes. Sin más ni más, esto era lo que quería comentaros, espero que estéis contentos, hemos conseguido un gran logro, aunque creáis que no, esto es importantísimo, y espero que os haya gustado el vídeo, que lo apoyéis, que lo compartáis, que dejéis vuestra opinión ahí abajo, y nada más, que me despido. Muchísimas gracias por estar ahí, chicos, y a seguir bien, sed buenos, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.